O sea, en lugar de combatir la informalidad y combatir a las empresas que no hacen los aportes, se las termina legalizando y carga el trabajador con una jubilación más baja, la evasión que estuvo haciendo el empleador durante muchísimos años. Sí, perfecto. Pero hay un dato que a mí me alarmó mucho, que es el 43% de los trabajadores total o parcialmente trabajando en negro. Es un drama actual, un porcentaje altísimo, pero además es una bomba de tiempo hacia el futuro, porque vos tenés 43% de los trabajadores argentinos que no están haciendo aportes para su futura jubilación. Esto es una bomba de tiempo, ningún país soporta que el 43% de sus futuros jubilados no tengan jubilación. Entonces estamos generando una bomba de tiempo social importante. Acto seguido dije que vos sos la persona que más sabe del sistema previsional desde hace décadas y que te admiramos, te seguimos mucho y sobre todo te creemos. Dicho esto, bueno, comentame, ¿qué pasa con el sistema previsional actual y futuro? Bueno, mirá, el dato este de 43%, que es un dato del INDEC, es oficial, equivale a 8,5 millones de personas. ¿Por qué motivo? Porque es el 43% de la población ocupada. La población ocupada es 21 millones. De esos 21 millones y algo, hay casi 13 millones que están registrados y hay 8,5 millones que no están registrados. Pero de los que están registrados, es muy probable que en la historia laboral de cada uno de ellos tengan también periodos que se desempeñaron en la informalidad y que por lo tanto, cuando llegue el momento de jubilarse, tampoco van a tener los 30 años de aporte. El hecho de que estén aportando ahora no significa que hacia atrás tengan una historia laboral registrada. Debe combinar periodos con registro y periodos sin registro. ¿Está claro? Con lo cual, hacia adelante, es muy probable que estemos hablando quizá de 10, 12 millones de personas que no van a tener aportes a la seguridad social y que por lo tanto no van a estar en condiciones de acceder a la jubilación. El gobierno lo que quiere hacer en una futura reforma previsional es directamente calcularte la jubilación por los años que vos efectivamente aportaste. Por lo tanto, si vos aportaste 10 años, porque el resto estuviste en negro, te van a calcular la jubilación por los 10 años. O sea, se elimina el piso de 30 años y aparece lo que se llama prestación proporcional a los años con aportes. Aquel que tiene 20 años le van a calcular por 20 años, aquel que tiene 5 años le van a calcular por 5 años, quizá con algún piso mínimo, pero digamos, eso está como un pilar de la futura reforma previsional. Con lo cual, el panorama... Perdón, Ismael, sí. ¿Se puede saber cuánto cobraría, aunque sea aproximadamente, un trabajador que tiene 10 años de aportes? Mirá, si lo hago con el cálculo actual, se calcula que por cada año se calcula el 1,5% del sueldo promedio de los últimos 10 años. O sea, con 10 años tenés el 15% de tu sueldo, a lo cual se le agrega lo que se llama la PBU, que es una suma fija. Entonces, si vos ganás 1 millón de pesos y te lo calculan a un salario actualizado y 10 años es el 15%, son 150.000 pesos, más una PBU que puede estar también en otros 150.000 pesos, y bueno, en el mejor de los casos te jubilarías con 300.000 pesos. A ver, o sea que podemos tener jubilados en un tiempo relativamente corto, si hay una reforma como la que vos mencionás que quiere impulsar el gobierno, de 300.000 pesos. Bueno, no muy lejos de lo que están ganando ahora. Claro, sí, tampoco viendo loco, optimistamente. Sí. Que son las que están ganando ahora. ¿Por qué motivo? Porque las pensiones no contributivas y la pensión al adulto mayor, la PUAN,
está más o menos en 350.000 pesos, incluyendo el bono de 70.000 pesos, que está congelado hace 2 años. Por lo tanto, realmente la situación es muy preocupante, y sobre todo por el hecho de que del dato del INDEC que dio a conocer en estos días, en estos 2 años aumentó en 350.000 los ocupados informales. Lo que más creció en estos 2 años es la informalidad laboral, o sea, trabajadores que no tienen aportes a la seguridad social, ya sea porque son asalariados, que no les efectúan los aportes las empresas, o cuentapropistas que tampoco hacen el aporte y se desempeñan en lo que mal se dice empleo en negro. A ver, una de las claves de estos tiempos que estamos viviendo es la cantidad de monotributistas o registrados como monotributistas que hacen trabajos que antes hacían personas en relación de dependencia. Es un fenómeno que vos estudiaste muy bien, muy de cerca. ¿Qué tan real es eso? ¿Qué tan profundo es el problema? ¿Y si esto puede solucionarse a futuro o es una realidad que ya llegó para quedarse? Bueno, no, esto agrava la situación. ¿Por qué motivo? En primer lugar, porque vos sabés muy bien que el monotributista, carece de un montón de derechos laborales que sí tiene el trabajador en relación de dependencia. No tiene vacaciones, no tiene aguinaldo, no tiene licencia por enfermedad. Se lo llama trabajador independiente. Esto significa que la empresa a la cual ellos le están prestando los servicios no tiene ninguna responsabilidad sobre ese trabajador. Entonces, si está enfermo, y bueno, no trabaja y no factura, y por lo tanto no va a cobrar. Eso aparece en esta mal llamada ley de modernización laboral, se agrava todavía más porque se amplía el universo de los monotributistas, tratando de darle mayor garantía a las empresas de que no son trabajadores en relación de dependencia, algo que de todas maneras va a tener que dirimir la justicia, porque hay ciertas pautas. Si yo trabajo para un solo empleador, lo hago todos los días, etcétera, 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 evidentemente el monotributo es una especie de empleo registrado fraudulento. Y bueno, y además yo creo que va a aumentar mucho la informalidad laboral. ¿Por qué motivo? Porque si hay tantos trabajadores negros, con la eventualidad de que si te detectaban te metían multas, te podían hacer juicio, etcétera. Con la ley esta que aprobó el Congreso, se eliminaron las multas y todo lo demás. Entonces, como las penalidades por tener gente no registrada disminuyó, si antes el empleador los tenía en negro con todo el riesgo que eso podía significar, ahora que disminuyó a casi cero el riesgo, ¿para qué lo voy a tener en blanco? Lo tengo directamente en negro y se acabó. Por eso con mi ley creció tanto el empleo no registrado. Estamos en el 43%. Creció también con Alberto Fernández, pero pegó un nuevo estirón y creció con Macri, pero pegó un fuerte estirón con Javier Milei, y está el hecho que es muy común, toda esta gente que está perdiendo el trabajo, ¿qué es lo que hace? Delivery, y bueno, y está deslomándose ahí prácticamente en condiciones de informalidad laboral o como monotributista, sin derechos laborales y con menores derechos previsionales, porque el monotributista tiene el pago de aporte más bajo, la mayor parte está justamente en las categorías más bajas, y en el mejor de los casos no llega ni siquiera el día de mañana, con 30 años de aporte, no va a tener ni siquiera la garantía del haber mínimo. No va a llegar al haber mínimo. Tendría que haber en una futura reforma previsional una garantía de que nadie va a cobrar menos de un mínimo, y ahora viene la discusión de, bueno, ¿cuánto debería ser ese mínimo en la Argentina? Porque evidentemente el actual mínimo, es totalmente insuficiente, y de ahí las quejas
de tantos jubilados que no llegan a fin de mes. Y hay un tema sistémico, ¿no?, atrás de todo esto, que es que los jubilados cobran de lo que del aporte que hacen los trabajadores, que obviamente no alcanza. Hay que pedir prestado a otros impuestos, ¿no?, para cubrir esa caja. Por lo que estás contando, esto hacia adelante se pone peor. Cada vez los aportes solidarios, digamos, de los trabajadores van a ser mucho menos de lo que se necesita para atender a los jubilados. No, y es más grave todavía, porque en la ley esta de reforma laboral se crea lo que se llama el Fondo de Asistencia Laboral, que significa lo siguiente: una parte de las contribuciones patronales que iban a la seguridad social dejan de ir a la seguridad social y pasan a integrar este Fondo de Asistencia Laboral, que va a financiar los eventuales indemnizaciones por despido. Por lo tanto, la ANSES se calcula que va a recibir 3.000 millones de dólares menos por año de lo que está recibiendo en la actualidad. Y esos 3.000 millones de dólares van a estar dentro de ese fondo de asistencia laboral con el cual las empresas van a financiar las eventuales indemnizaciones por despido de sus propios trabajadores. O sea, el sistema previsional está financiando el fondo de despido de los trabajadores activos. Entonces, mañana va a ir el gobierno y va a decir, como se agravó el desfinanciamiento del ANSES, porque esto es así, es objetivo, si yo le resto contribuciones patronales que van a ir a la seguridad social va a tener menos dinero, menos fondos, y va a decir, bueno, como está desfinanciado el sistema, tengo que ir a una reforma previsional mucho más dura. Y entre esas medidas está esto que yo planteé anteriormente, la prestación proporcional a los años efectivamente aportados, eventualmente subir gradualmente la edad jubilatoria. Se habla también de modificar la pensión por viudez. Cuidado con esto, también es importante. Y un recorte muy, pero muy fuerte en lo que son las jubilaciones de docentes nacionales y docentes universitarios. A ver, para ahí un minuto, sí, porque te quiero trasladar una pregunta de nuestro chat, de los amigos del chat, sí, que tiene que ver con docentes y te lo amplío al sector público. Dice, para los empleados públicos, policías, militares o maestros, ¿a ellos cuánto le van a reconocer la jubilación y cómo puede ser la jubilación de estos sectores hacia adelante? Diego Asa es el que efectúa esta pregunta. Ojo con la respuesta, que hoy es feriado, no laborable, la gente está relajada, tratar de edulcorarla un poco. No. Es decir, no está el proyecto todavía oficial, no está el proyecto oficial y por lo tanto no se puede trabajar sobre una base firme sobre cómo va a ser el sistema previsional. Pero en algunos borradores, en el caso de docentes nacionales y docentes universitarios, lo que plantean es que, como ellos tienen tienen regímenes especiales, que se derogue y pasen al régimen general. Hoy ellos tienen derecho al 82% móvil del cargo que tenían al momento de jubilarse. Un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que hizo una simulación de qué podría pasar si esto se concreta, esto significa que los futuros jubilados docentes y docentes universitarios cobrarían un 30% menos si se los pasa al régimen general respecto de si se mantienen en sus propios regímenes. No sé si está claro. A ver, está clarísimo y te agrego algo más. En este periodo, los empleados públicos en promedio están cobrando 30% menos. O sea, no solo tenés que sumar ese de poder real, ¿verdad? Contra inflación. Sí, el propio deterioro salarial al momento de que te vas a jubilar. Si esto se mantiene así, evidentemente, cuando se toma el salario último real al momento de jubilarse, evidentemente, para alguien que se jubilaría ahora,
se le está calculando ya el haber previsional un 30% menor de que si se hubiese jubilado 3 años atrás. Bueno, primero te traslado mucha gente agradeciéndote y diciendo muy bueno el invitado. Guillermo Pagola, muy bien el invitado, clarísimo, tristísimo, y es verdad, es un panorama que empeora lo que hay hoy en lugar de mejorarlo. Sí, no, hoy está muy mal y lo que viene va a estar peor. Desde el punto de vista del jubilado, evidentemente, así como la reforma laboral sirvió para sacar derechos laborales, recortarlos y en algunos casos suprimirlos, exactamente lo mismo pasa con el tema de una eventual reforma previsional que, vuelvo a señalar, todavía no hay un proyecto oficial, pero los distintos planteamientos que se vienen o borradores que están dando vuelta alrededor de la Casa Rosada, todos coinciden en la elevación gradual de la edad jubilatoria, en esto de la prestación proporcional a los años de aporte. O sea, en lugar de combatir la informalidad y combatir a las empresas que no hacen los aportes, se las termina legalizando y carga el trabajador con una jubilación más baja la evasión que estuvo haciendo el empleador durante muchísimos años. Esta es así. Lo de la pensión por viudez se ha implementado incluso, creo que en la provincia de Santa Fe, y es básicamente lo siguiente. Hoy, cuando un trabajador fallece, trabajador o trabajadora, el cónyuge tiene derecho a la pensión por viudez. Pensión por viudez de por vida. Lo que se plantea en algunos borradores, insisto, es que esa pensión por viudez solo rija por el periodo en que estuvo ese matrimonio vigente o en convivencia. Por ejemplo, muere un trabajador, por decir algo, de 35 años. Estuvo casado 30 años. La mujer va a cobrar la pensión por viudez durante 5 años, porque es el periodo en que estuvo en matrimonio. Eso modifica la actualidad en donde esa mujer tiene derecho a cobrar la pensión de por vida. ¿Se comprende? Está clarísimo. Ahora, ¿vos crees que esto puede tener apoyo político? Mira, tuvo apoyo político en una reforma laboral totalmente regresiva. Tuvo un apoyo parlamentario en la ley de glaciares, tuvo apoyo parlamentario en la ley de bases. Si es por la oposición, que está totalmente sometida al oficialismo, salvo que haya una reacción popular muy fuerte antes de, etcétera, que obliga al gobierno a decir, bueno, no puedo tirar más leña al fuego. Esta es la realidad. Si a vos te hubieran preguntado, sale una reforma laboral donde recortan las indemnizaciones, recortan las vacaciones, le sacan plata al ANSES para financiar el despido de los trabajadores, bueno, el banco de horas, se eliminan las horas extras, te pueden llevar a que trabajes 12 horas diarias y todo lo demás. Si yo te lo hubiera dicho 2 años atrás, me hubieras dicho, este tipo está mal de la cabeza. Y sin embargo, obtuvo los votos necesarios en el Congreso y lo impulsó. Y bueno, y estamos ahora sufriendo las consecuencias de esa reforma laboral, consecuencias que todavía no la vimos plenamente, pero con el correr de los meses la vamos a ir viendo y lógicamente va a depender también mucho de estos aspectos de la justicia, porque gran parte de esta reforma laboral choca con la jurisprudencia y hasta con la Constitución Nacional. A ver, vos, porque el principal argumento del gobierno y también de muchos defensores de la reforma laboral es que, bueno, acá hay una realidad, que es lo que hablábamos, ponele, de los monotributistas. Acá hay una oportunidad para que muchas empresas tomen monotributistas y, digamos, blanqueen la verdadera relación laboral ahora que hay más facilidades y hay menos
riesgos para tomar empleo. O sea, ¿vos crees que ese 43% de empleados formales o informales, o la cantidad de trabajadores monotributistas, con esta ley de reforma laboral, no va a bajar, se van a mantener? No se va a No, cumplir por lo menos ese objetivo. incluso creo que es muy probable que crezca. Ahora, ¿Hola? sí, Es sí, muy sí, probable sí. que crezca porque pasa lo siguiente. Si antes, con el riesgo que había de que te podían hacer un juicio, las multas, etcétera, los empleadores tenían gente en negro, ahora que todo eso se eliminó, hay menos riesgo para tener gente como monotributista o tener gente en negro. Entonces, ¿para qué lo voy a blanquear? Mm. No tiene ningún Em, sentido. a ver, hay un punto, Diego, Y además, como el sistema previsional va a financiar el despido de los trabajadores, le va a resultar gratis a las empresas despedir gente que hoy está en blanco.